Bienvenidos a este panel de preguntas de este simposio sobre la teología de la última generación. Estamos desde los estudios de Secrets Unsealed Ministries y la pregunta que tenemos para el día de hoy ¿es la teología de la última generación un agregado al adventismo o es simplemente adventismo? Y tenemos presentes en este panel a un grupo de pastores y teólogos. Comenzaremos con una palabra de oración por parte del pastor Bor. Padre Celestial, al discutir este tema tan importante, suplicamos por la presencia de tu Santo Espíritu. Danos claridad de pensamiento, para que los que nos escuchen puedan entendernos. Que esto no sea solo una información, sino una transformación. Gracias por el privilegio de la oración y por contestar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos la creencia del adventismo, en teoría. Pero, ¿de dónde sacamos esa idea del adventismo? ¿Qué es el adventismo? Hemos de responder esta pregunta incluso antes de determinar si la teología de la última generación es parte de este movimiento. ¿Quién quiere comenzar? Apocalipsis 12:17. Ok, empecemos con Apocalipsis 12:17. Hay muchos lugares de la Biblia que hablan de esto. Dr. Sivadinovich, ¿podría leerlo, por favor? Con todo el gusto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, entonces este texto está hablando obviamente de una controversia entre un grupo de personas. Pero, ¿qué razón tenemos de que este remanente tiene algo que ver con el adventismo? Bueno, creo que la razón es porque este texto subraya dos características. Una de ellas es que el remanente guardará los mandamientos de Dios. Todos ellos, incluyendo el cuarto. La segunda característica es que el remanente tendrá el testimonio de Jesús, identificado en Apocalipsis 19:10 y en el 22:8 al 9, como el espíritu de la profecía. En otras palabras, el remanente tendrá un profeta que escriba en armonía con la Biblia. Explica, amplifica y corrige a los que van a desviarse de la Biblia. Por lo que las dos características principales de este versículo identifican a la iglesia remanente verdadera y el mensaje que va a proclamar. Es decir, que ambos principios han de ser esenciales y no puedes prescindir de ninguno. Ok, veamos otra sugerencia de en qué otra parte de la Biblia podemos ver el adventismo. Apocalipsis 14. El mensaje de los tres ángeles. ¿Puedes leer la porción a la que te refieres? Bien. Justo antes del mensaje de los tres ángeles, nos preguntamos quién está predicando esos mensajes. Pues podemos leerlo en Apocalipsis 14 del 1 al 5. Y allí podemos ver una descripción de un tipo particular de personas. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha
delante del trono de Dios. Muy bien, pero aún no hemos iniciado la discusión acerca de qué nos referimos al decir teología de la última generación. Simplemente estamos viendo textos que hablan sobre el adventismo. Adelante, Pastor Kevin. No olvidemos que esto viene del Antiguo Testamento, Sofonías 3:13. Aunque tontamente se me ha olvidado mi Biblia, afortunadamente tengo memorizados muchos de estos textos. Por cierto, todo el capítulo 3 de Sofonías es una referencia al tiempo del fin. Cuando lees, te das cuenta que se trata enteramente acerca de los últimos días. Y el versículo 13 dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. De hecho, Zacarías y Juan citan Isaías 53, donde dice que de Jesús como el cordero que en su boca no fue hallado engaño. ¿Te refieres a Sofonías? Correcto. Técnicamente, esa parte del texto que fue copiada y pegada en Isaías 53:9 dice, ni hubo engaño en su boca. Y esa frase exacta es aplicada a los 144,000. Así que lo que Jesús experimentó es lo que estos 144,000 están experimentando en su caminar espiritual. Y no podemos olvidar 1 de Pedro 2, 21 al 22, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, cuando hablamos de advenimiento, ¿cuál es su definición? La venida de Cristo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo conectamos los primeros 5 versos de Apocalipsis 14 al adventismo? ¿Cuál es la conexión? Porque acabamos de hablar de un grupo de personas que son sin mancha. Pero, ¿cómo conectamos eso con la razón del por qué decimos que es parte del mensaje adventista? Creo que una de las cosas más importantes es la organización de Apocalipsis 14, porque tiene los versos del 1 al 5, donde se menciona el grupo especial mencionado por el pastor Doncic. Luego tienes la delineación del mensaje de los 3 ángeles, y luego en la última porción del capítulo tienes la segunda venida. De manera que, en otras palabras, te está diciendo que un grupo se forma como resultado de la proclamación de este mensaje triangélico, que prepara a personas para el segundo advenimiento, y por lo tanto, de acuerdo al primer mensaje, que es un mensaje de juicio, sea quien sea este grupo de personas que estamos definiendo como adventistas, tiene que ser un grupo que proclame la segunda venida a la luz del juicio que está en curso en el versículo. Porque la hora de su juicio ha llegado, el mensaje del primer ángel. Muy bien, entonces vemos el segundo advenimiento de Cristo en Apocalipsis 14. Lo vemos venir a cosechar en el versículo 14, donde también vemos que el primer fruto de la cosecha representa a este grupo de personas. Así que definitivamente podemos aclarar que este es un capítulo adventista. ¿Hay alguna otra sección de la Biblia que hable de esto diferente a este texto? Adelante, pastor. Bueno, me gustaría agregar algo acerca de Apocalipsis 14. Saben que en Apocalipsis 13 se describe de la crisis de la marca de la bestia, y uno de los importantes mensajes de Apocalipsis 14 es no recibir la marca de la bestia. Así que estos 144,000 encajan justo antes de la segunda venida de Cristo. Si puedo agregar algo, es que hay 3 cuadros presentados acerca de los 144,000 en Apocalipsis. No puedes entender el capítulo 14 sin el capítulo 7. Y el trasfondo del capítulo 7 de Apocalipsis es Ezequiel 9. Es Ezequiel 9, por lo que lo hace un pasaje crucial, porque habla de un grupo que suspira, que llora por las abominaciones que se cometen dentro del pueblo de Dios en Jerusalén. Además, es interesante notar que en Ezequiel, esos que suspiran y lloran, sabemos que son los fieles en Apocalipsis 7.
Dice, coloca el sello a los siervos de nuestro Dios. Así que los siervos son aquellos que suspiran y lloran. Entonces tenemos el sellamiento en Apocalipsis 7. El carácter de los sellados en Apocalipsis 14 y luego después de la segunda venida de Apocalipsis 14, en el capítulo 15, 2 al 4, tienes la victoria de los 144,000 sobre la bestia, sobre su imagen y su marca. Así que tienes estas tres imágenes acerca de los 144,000. El sellamiento, el carácter y la victoria final sobre la bestia, su imagen y su marca. Y esto es especialmente importante en el capítulo 7 porque es el único lugar, además del 14, donde se mencionan los 144,000. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Así que no puede haber fin a la miseria, dolor y sufrimiento de este mundo hasta que este grupo de personas esté selladas y preparada para hacer lo que Apocalipsis 14 describe. Así que eso es lo que hace crucial cuándo puede venir Cristo. Iba a mencionar que Apocalipsis 14 identifica la segunda venida como una cosecha. Jesús viene con una hoz. ¿Y qué haces con una hoz? Cosechas el grano. Y una figura clave de la teología de la última generación es que Jesús no puede venir hasta que la cosecha esté madura. Tú no sabes que no puedes cosechar tomates hasta que no estén rojos y bonitos. Bien sé que hay gente que hace salsa verde de los tomates verdes. Y eso está bien, pero por lo general, cuando están bien maduros y bonitos, entonces lo cosechas. Y eso es lo que Dios está esperando en la vida de sus santos. Eso se le llama la regla de la cosecha. Entonces, la cosecha viene al principio o al final. Obviamente es al final. En Croacia, de donde yo vengo, tenemos muchas cosechas de uvas. Es una de las mejores regiones del mundo para el cultivo de uva. Y en mi región, la gente siempre dice que para las uvas, lo mejor es tener una lluvia temprana, a principio de primavera, luego un verano largo y seco, para que el azúcar de la uva la haga más dulce. Pero luego se necesita un poco de lluvia antes de la cosecha, para que se vuelva más agradable. Necesita una lluvia tardía, y creo que es similar a otros lugares, porque bien saben que el Mediterráneo está cerca del Medio Oriente. Así que creo que es similar al principio de la experiencia de la lluvia temprana y tardía. La gente que reciba la lluvia tardía, reciba el sello del Espíritu Santo. Necesita estar madura, el carácter necesita ser perfeccionado, pero el periodo de tribulación, que es el periodo seco, también forma parte de la perfección del carácter del pueblo de Dios, del mismo modo que la fruta. Bien, entonces, ¿por qué el hecho de que Jesús viene pronto requiere por necesidad un cierto tipo de mensaje y cierto tipo de personas para proclamar ese mensaje? Bien, el Evangelio ha sido predicado en todas las épocas, pero el Evangelio desde la perspectiva del mensaje del primer ángel, incluyendo los otros dos, es una proclamación del Evangelio en un sentido especial. El propósito del mensaje de los 3 ángeles es madurar la cosecha. No solo el trigo de la tierra, sino también las uvas de la tierra. Y Apocalipsis 18 da un impulso al mensaje de los 3 ángeles. Y en ese mismo capítulo tienes la idea de la separación de los justos de los injustos. Babilonia está llena de demonios, pero por otro lado tienes a los que están llamando a los fieles que están en Babilonia a salir de ella. Por lo tanto, el propósito del fuerte pregón y la lluvia tardía es preparar a la gente
para proclamar el mensaje final para el mundo, para que éste decida de qué lado va a estar. Y una vez que todos hayan decidido definitivamente qué lado escogerán, la gracia se cerrará y ya no servirá de nada seguir predicando el mensaje de los tres ángeles. Ahora, en un momento volveremos a estos textos, pero simplemente estamos tratando de averiguar qué es el adventismo antes de relacionar la teología de la última generación con este. Tanto Apocalipsis 7 como el 14, especialmente el 7, habla acerca de ese número especial de los 144,000 que necesitan ser sellados, porque el Señor está sosteniendo los vientos. De lo contrario, la segunda venida significará la destrucción del mundo. Pero Dios dice, no, deténganse, esperad hasta que sella mi gente. Y cuando tú sellas algo, por ejemplo, un sobre, al ser sellado ya no puedes meter ni sacar nada dentro de él, a menos que rompas ese sello. Así que este sellamiento se refiere a la experiencia de un asentamiento en la verdad por parte del pueblo de Dios. Y también es un asentamiento del carácter de Dios. Pues Apocalipsis 14, según este texto, el sello es el carácter de Dios. Así que cuando el carácter de Dios se reproduce completamente en su pueblo, Dios puede dejar de interceder por sus pecados. No hay nada por lo que interceder porque ya están sellados. Ya sus corazones han sido convertidos y ninguna tentación puede tener efecto en ellos. Así puede Dios decir, la intercesión ha terminado, ya puedo buscar a mi gente. Cuando Cristo sale del santuario, ya no hay más intercesión por los pecados. Por eso es tan importante para comprender el tiempo del fin. Dios nos está diciendo, prepárense para el tiempo de angustia, cuando ya no hay mediador, y el espíritu de profecía tiene mucho argumento acerca de esto. Rich, ¿podrías repetir la pregunta? Por supuesto. ¿Por qué el hecho de que Jesús viene pronto requiere por necesidad de un cierto tipo de mensaje y cierto tipo de personas para proclamar ese mensaje? ¿Qué significa prácticamente la venida de Cristo para las personas en términos de preparación? En términos de preparación, creo que una de las cosas más importantes a la luz de la pregunta es la importancia del desarrollo del carácter. Y lo que Jesús busca tras su aparición en la nube de gloria es una generación especialmente en este momento. Por supuesto, habrá una cantidad masiva de salvos de todas las edades, ¿correcto? Pero en el tiempo final hay una necesidad de un desarrollo de carácter que refleje el carácter de Cristo al mundo. Por lo tanto, a la luz de lo mencionado anteriormente, esta perfección de carácter, la revelación de este carácter al mundo es lo que polariza al mundo. Porque, como dice en el deseado de todas las gentes, si no estoy equivocado, dice que el ejemplo puro de Jesús era para sus hermanos una continua irritación. Su persona desde la niñez y su adolescencia era repulsiva para sus hermanos. Por lo tanto, si hacemos un paralelo con el fin de los tiempos, Jesús dice, y este evangelio del reino, que está conectado al mensaje de los tres ángeles, cuando eso se refleje en las vidas humanas, polarizará el mundo. Un grupo reflejando la imagen de la bestia, de Satanás, y el otro reflejando la imagen de Dios. Así que cuando Cristo aparece en la nube de gloria, mira hacia abajo y ve un mar de gente que lo refleja perfectamente. Casi como cuando miras hacia un lago y ves tu reflejo. Eso es lo que veo en la conexión entre el mensaje que estamos proclamando y la segunda venida de Cristo. Es el carácter que se produce. Así que debe haber una preparación para encontrarse debidamente con Jesús. Debemos prepararnos y así tendremos un mensaje para preparar a los otros. Un comentario más y luego vamos a ver en qué lugar de la Biblia dice que el advenimiento de Jesús requiere preparación. Vayan pensando en eso. Bien, no citaré ninguno de los textos que iba a citar. Ya lo haremos en un momento. Pero quería comentar que cuando vemos el adventismo y todos los consejos que Dios nos ha dado como su pueblo, de hecho, saben que Dios no le dio esos consejos a Martín Lutero, quien era un bebedor de cerveza antisemita. Él no habría sido bienvenido a ninguna reunión de iglesia que yo sepa. Cuando piensas en su estilo de vida y algunos de sus puntos de vista. Pero aún así, Dios lo usó. Saben, Dios ha usado gente
menos que completos en su consagración, en términos de sus rasgos de carácter, pero que no sabían que no estaban en armonía con Dios. Gente ha muerto ignorantemente. Cuando un cristiano bautista muere guardando el domingo, comiendo cerdo, pero viviendo en armonía con toda la luz que se le ha mostrado, va a ser resucitado en la primera resurrección. Pero eso no es suficiente para la última generación. La última generación tendrá que enfrentar desafíos y pruebas a los niveles más profundos. Voy a hablar de eso con más detalle en uno de los temas que les presentaré más adelante. Gente dice que la teología de la última generación alega que Dios tiene doble estándar, que salva a algunas personas que viven solo hasta cierto nivel de luz y luego en la última generación tiene que vivir al mayor nivel. Primero que nada, eso es bíblico. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. ¿Qué tal la parábola del sembrador? ¿Saben? Entre las semillas que cayeron en buena tierra, que producen 160, 30 por 1. Y están todos entre los salvos. Así que no hay duda de que hay diferentes niveles de luz. Las semillas buenas no tenían necesidad de ser vegetarianas. Muchos de los antepasados no tenían que estar a la altura de todos estos consejos, pero aquellos que forman parte de la última generación sí que tendrán que hacerlo. Si alguna vez has escuchado de los Navy SEAL de la Marina de los Estados Unidos, la formación que atrapó a Osama Bin Laden, sabes que tienen una preparación tan intensa que la última semana de graduación tienen que cumplir una semana llamada la Semana del Infierno, donde tienen que incluso nadar casi 4 kilómetros para ayudar a sus compañeros en el océano frío. Cuando leí eso, ¿sabes qué me recordó? El tiempo de angustia de Jacob. Técnicamente, Dios está preparando unas fuerzas especiales para estos últimos días y es allí donde Él nos quiere. Pastor Bor, ¿querías decir algo? No, de hecho, buscaba un texto para la siguiente pregunta que dijiste que vamos a abordar. En realidad, hay muchos textos bíblicos de los cuales hablar en realidad. Si vas a los profetas menores, por cierto, en mi experiencia en la Universidad de Weimar, el semestre pasado, vi 4 profetas menores hablando del remanente del pueblo de Dios, que estaba tan corrompido en sus días, pero en visión ellos dicen en la visión, veo gente santa, sin mentir en sus bocas, ni engaño, y siguen al Cordero donde quiera que va. Eso no significa un poco o parcialmente, sino donde quiera que va. Y la idea está en toda la Escritura, no solo en Apocalipsis. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Parcialmente? No, sino que dice por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que conectada a la venida de Jesús, siempre está este llamado a una santificación no parcial, sino completa. Y hay una razón para ello. Y el libro de Apocalipsis nos da esa razón. Porque el tiempo de angustia, como lo dice en Daniel 12, que será como nunca antes lo fue en el pasado. Por lo tanto, requiere que este grupo debe ser como nunca antes hubo en esta tierra. Voy a leer un texto que está en 2 de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que esto es una verdadera semana infernal. Este es el verdadero juicio ejecutivo. Ahora notemos los versos 11 y 14. El 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero no te olvides del versículo 12, De ninguna manera. porque allí dice que debemos apresurar la venida del Señor de esa manera. Así que el adventismo y la segunda venida de Cristo incluyen totalmente un llamado a la santidad. Ahora, les leeré un texto más antes de avanzar. Está en Tito 2. Cuando leí este texto con detenimiento, me percaté de que Pablo era un adventista.
He was an Adventist. Verses 11 through 13. De hecho, Elena de White dice que Jesús fue el más grande adventista de todos. Eso es correcto, está en Ministerio Médico. She says Jesus was a seventh. Ella dice que Jesús fue un adventista del séptimo día. Yes, indeed. Entonces vayamos a Tito 2, 11 al 14. Through 13 if Elder Y Pastor Prive, si es tan amable, por favor, léanos este texto. through 14 actually. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bien, cerraré con el verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Así que esto es un sólido pasaje adventista que habla sobre la importancia de la preparación que hemos visto en Apocalipsis 12, 13 y 14, y el 7 también, en Sofonías, que hacen referencia a un pueblo santo al final. Así que hay muchos textos que hablan del segundo advenimiento de Cristo en conexión con la preparación o gente que está preparada. Así que pasemos ahora a la definición de la teología de la última generación. El adventismo no es solo el puro hecho de la segunda venida de Cristo, sino que incluye la razón de por qué es especial ese mensaje y por qué necesita una preparación para ese evento. ¿Puedo agregar un texto a la discusión anterior? Sí, por favor. 1 John 3. Primera de Juan 3, 1 al 3, que conecta directamente la necesidad de purificación con la segunda venida de Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, And then verse 3. así como Él es puro. Who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Amen. Beautiful. Right. It says Dice que seremos como Él cuando Él aparezca, no que nos va a cambiar cuando estemos allí. So Así que el adventismo es la creencia de que Jesús viene y también es una preparación para ese evento. Ahora veamos lo que el término teología de la última generación envuelve. Así que, por supuesto, habrá una generación final. Incluso los oponentes, con suerte, estarán de acuerdo con nosotros, porque de lo contrario tendrían que ignorar las evidencias de que en efecto habrá un grupo final de personas. Pero, ¿qué dirían ustedes? Veamos si podemos llegar a un consenso. ¿Cuál es la definición de la teología de la última generación en la que todos podamos estar de acuerdo aquí? all agree on here. 3 points. 3 points. Although 3 puntos. Solo 3 puntos. Aunque si lees mis artículos en línea, presento al menos 20 puntos. Inclusive el pastor Larry Kirkpatrick, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos, escribió un libro llamado Limpiar y Cerrar, en el cual presenta 14 puntos, pero yo voy a resumirlo en 3 puntos. Número 1. Satanás declaró que la ley de Dios no se podría obedecer. Número 2. Jesús vino a esta tierra en la naturaleza humana caída para demostrar que la acusación de Satanás era falsa. Número 3. Dios tendrá una generación entera al final del tiempo que vivirá como Jesús, y a través de esa demostración se resolverá el gran conflicto entre el bien y el mal y la reivindicación del carácter de Dios. between good and evil and vindicate the character of God. Adelante, Pastor Bor. There's something Hay algo realmente importante y es, como bien saben, que Cristo vivió una vida sin pecado. Pero el argumento que se usa es que Él vivió sin pecado porque tenía una naturaleza diferente que la de nosotros. Por lo tanto, la generación final va a demostrar que no solo Jesús venció el pecado en la naturaleza pecaminosa, in a sinful human sino que
también habrá toda una generación de santos que vivirán una vida sin pecado en naturaleza pecaminosa, que la acusación de Satanás de que Cristo tenía la naturaleza prelapsaria de Adán quedará en evidencia y totalmente destruida. Jesús fue un hombre que nunca pecó, por lo tanto demostró que no tienes por qué pecar nunca y que puedes terminar tu vida sin tener que pecar siempre, aun siendo un hombre. Y la última generación, la gente que formará parte de este grupo, la Biblia dice que todos hemos pecado, desafortunadamente todos, aunque no teníamos que hacerlo, todos hemos caído, pero la Biblia no dice, todos han tenido que caer, dice que los que han pecado. Pero la última generación serán todos aquellos que han pecado con un carácter y naturaleza pecaminosa, pero que la gracia de Dios los ha elevado al nivel de lo que Cristo ha hecho para ellos. Hay dos cosas que Dios hará. La gracia que Dios imparte no es algo que obtenemos por esfuerzo propio. Es como cuando voy al dentista y abro la boca y él hace el trabajo. ¿Tengo caries? Pero tengo que admitir que tengo caries. No puedo decir, bueno, quiero vivir con algunas caries. Simplemente abro la boca y dejo que él haga su trabajo. Así le dejamos nuestro corazón a Dios, y así es como funciona la teología de la última generación. Le dejas hacer su trabajo, no te le resistes, creyendo falsas teologías que insinúan el vivir con algunas caries, o mejor dicho, pecados, con algo de dolor. No, en realidad podemos ser limpiados. Mi boca no necesita tener caries. ¿Puedo vivir sin caries? Amén. Pero no te obliga a abrir la boca, ¿verdad? Tenemos que abrir el corazón. Creo estar de acuerdo con lo que mencionaba el pastor Sivadinovich, que esta idea, no idea, sino más bien una verdad bíblica, se revela en la Escritura en Génesis 3:15. Y creo que nadie está en desacuerdo de que el texto al que me estoy refiriendo está hablando de la reivindicación del carácter de Dios y hablando del futuro Mesías, y dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la obra que vendría a ser Cristo, a saber, destruir las obras de Satanás. Sabemos que era un trabajo reivindicativo, glorificando a Dios. De hecho, para los académicos de ambos bandos, acerca de esta pregunta estarán de acuerdo de que se trató de un trabajo reivindicativo. Sin embargo, Romanos 16, vayamos a Romanos 16:20, ya saben a dónde voy, ¿cierto? Que entre sus líneas vemos que por defecto esta también es una obra de reivindicación y viene como resultado de lo que el pastor Donchis mencionó. Es que a medida que vemos y contemplamos el sacrificio y el quebrantamiento de Jesús, nosotros también somos quebrantados para permitir que Dios obre en nosotros lo que leemos en este texto. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que vemos una vindicación dual. Una de Cristo encarnado y otra de Cristo en el Espíritu a través de su iglesia en la labor de glorificar a su Padre. Creo que todos estamos de acuerdo de que sin Jesús nada de esto es posible. Así que, aunque Jesús demostró que un hombre puede ser obediente, tenemos conciencia de que su madre, María, era un ser humano caído. Por lo tanto, estaba a la par, era plenamente partícipe de la naturaleza humana caída, porque María no estaba libre de pecado. Pero Cristo encarnado, sin su humanidad, Cristo no podría conquistar. Su humanidad y su divinidad unidas son un misterio. El caso es que todos nosotros tenemos propensiones, y cada ser que nacerá tiene una propensión y acabará pecando. No tienes que enseñar a un niño a mentir, lo aprenderá. Todos hemos pecado, pero aquellos que nacen de nuevo no lo harán. Eso significa a través de Cristo. Pero sin Cristo, nada de eso será posible. Eso es lo que yo sostengo.
That's what I maintain. There's going to be one Amén. people, Y habrá un grupo de personas que no morirá, one group un grupo de personas que no experimentará la muerte. they will Habrán personas que estarán vivas para cuando Jesús venga. not see. No verán la muerte y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué ellos no mueren entonces? Well, same reason Elijah and Por la misma razón que Elías y Enoc no murieron. Elijah, that's right. And Jesus wasn't supposed to die. It was Y Jesús se supone que tampoco debía morir. Era injusto que muriera. Así que la paga del pecado es la muerte. but these people, Pero este grupo de personas no muere. ¿Por qué? because there's no Porque no hay pecado, no hay engaño. Dice la palabra de Dios que son inocentes y no hay engaño en ellos. point where Llega un punto donde ya no hay pecados en ellos. take it away. Dios se los ha removido y no deberíamos temer a esa idea. Es un mensaje glorioso. Pero la gente tiene más temor a la perfección de lo que le temen al pecado. Cuando dice perfección se espantan, pero cuando dice pecado ni se inmutan, pero el pecado te mata, no la perfección. You just stole my thunder for one of my sons. Pastor Bor, adelante. There's a difference Hay una diferencia entre morir y ser trasladado, in being y ser trasladado entre los vivos. and the El mejor ejemplo que encontré acerca de eso is es Moisés. when you Cuando miras los últimos 40 años de la vida de Moisés, after 40 después de los 40 años en el desierto, atendiendo las ovejas de su suegro Yetro y aprendiendo a ser humilde, lidiando con situaciones difíciles porque las ovejas pueden ser como balas, ¿sabes? Ellen G. White declara, and by the way, por cierto, si lees toda la historia del Éxodo, desde que salieron hasta la entrada en Canaán, no existe ningún pecado registrado de Moisés hasta que golpea la roca 2 veces. Elena de White declara en Patriarcas y Profetas que si Moisés no hubiese cometido ese solo pecado al no dar la gloria a Dios, habría sido trasladado al cielo entre los vivos. Eso demuestra la diferencia entre ser trasladado de entre los muertos y ser trasladado de entre los vivos. Así es. Sin embargo, sabemos que Moisés había pecado en Egipto. Así que definitivamente hubo una santificación de Moisés bastante exhaustiva. No quiero que perdamos la esperanza. to lose hope. No quiero que perdamos la esperanza de que podamos ser parte de esos 144,000, porque en el pasado hemos pecado, ¿cierto? well, if we're alive when Pero si estamos vivos para cuando Jesús venga, será mejor que estemos en el grupo de los 144,000, los santos vivos. people who are the Elena de White describe que las personas que están más cerca de Dios en esta celebración celestial, donde están los 144,000, muchos de ellos fueron satanistas. Pasaron de estar muy cercanos a Satanás a ser más cercanos de Dios al final del tiempo. Así que para que Dios pueda cambiar nuestras vidas de manera total, la forma que Dios ha cambiado sus vidas, incluso Moisés fue un asesino, no debemos desanimarnos. Si hemos fallado, sabemos que Dios puede ayudarnos y levantarnos y darnos la victoria. Si caminamos con Él como Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo. God and was taken to heaven. Hay un concepto crucial que está siendo casi olvidado por el adventismo de la actualidad, ya sea por defecto o por abierta oposición. Es la expiación final. En Levítico 16, que es el capítulo de expiación, cuando concluye el servicio en el versículo 30 dice, porque en este día el sacerdote se hará expiación por vosotros. Ahora, se habían hecho sacrificios de expiación durante todo el año, pero esta es una expiación específica, con un propósito específico, el cual es, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El propósito del día de expiación, el ministerio de la expiación final de Jesucristo en el santuario celestial, es preparar a aquella gente que estará limpia de todos sus pecados delante del Señor. Y me temo que ese concepto ha desaparecido de la pantalla del radar de la mayoría de los adventistas. Y a veces enfatizamos tanto lo que Jesús está haciendo en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, que se nos olvida que se supone que debemos estar haciendo los israelitas alrededor del santuario en el día de la expiación, que era estar reunidos, no trabajando, lo que significa que no debían distraerse con trabajo, porque se suponía que debían enfocarse en lo que estaba ocurriendo en el santuario, ayunando, afligiendo sus almas, en otras palabras, como dice Elena de White, limpiando el templo del alma, de manera paralela a Cristo que va limpiando el registro del pecado en el santuario celestial. Y tendremos un sermón acerca de ello en el curso de este simposio. Así que creo que todos estamos satisfechos con los 3 puntos, los que compartió el pastor Kevin Paulson. Pastor Kevin has shared. Is that true? That
Number I'd like to hear the 20. Satan's charge. Not now, not now. No. Of course, there further. En estudios adicionales traeremos más al respecto, pero estos son los términos definitorios básicos en los que estamos trabajando para definir la teología de la última generación. Ahora, en relación al adventismo, To Adventism. ¿qué diferencia hace? What difference does it make? ¿Están presentes allí o no? Seamos pragmáticos. Let's talk practically. Was anybody listening to my message? ¿Alguno escuchó el mensaje que di en este simposio? Donde cité un artículo de la revista Spectrum donde un autor declaró que el gran problema de la iglesia es el deseo de pureza, que si no lo hiciéramos podríamos tolerar más gente, sea que el problema sea la dieta o la vestimenta, la sexualidad o la visión de los orígenes, el sujeto está realmente enojado por la búsqueda de pureza. Cuando vi esa situación, me percaté que eso ilustra de manera maravillosa que la teología de la última generación y el adventismo son la misma cosa. Porque si crees que es imposible vencer el pecado, cortará el nervio central del imperio moral con respecto a cualquier tema que exista. Sea que hablemos de salud, adulterio, fornicación, homosexualidad, racismo, maltrato de los desvalidos, no importa de lo que sea, si crees que no puedes dejar de pecar, ninguno de esos asuntos hará la diferencia. If you believe you can't stop sinning, none of those issues make any difference. ¿Sabes qué? Las denominaciones principales han demostrado un punto. Arman una gran carpa y termina vacía. En otras palabras, el que mucho abarca, poco aprieta. Se les escapa todo lo que intentan ocupar. Cuando estuve en Colonia, Francia, un experto en estadísticas de crecimiento entre diferentes religiones. Él es ateo y es el mayor experto en el estudio de crecimientos de iglesia. Mirando desde una perspectiva completamente diferente y objetiva, nos quiso enseñar cómo podemos hacer crecer nuestra iglesia. Muy a pesar del hecho de que es ateo, escuché esa presentación. Él fue por todas las denominaciones. Incluso habló de iglesias de gente de vampiros que van hasta Rumanía y beben sangre. Él estudia todo tipo de religiones. Él dijo que la iglesia o religiones que más crecen son las que tienen un estándar. Y dijo, si quieres que tu iglesia crezca, ten reglas. Y dijo, esa es la razón por la que los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, y mencionó otras religiones que son conservadoras, están creciendo. Y nos mostró que el cristianismo liberal en Estados Unidos está muriendo. Están perdiendo gente porque nadie defiende nada. No hay identidad, no hay causa que defender, por lo que pierden sentido y por esa razón al no tener nada importante, la gente se va. Así que en la Biblia, especialmente Apocalipsis 14, donde aparece esta santa degeneración, los 144,000, no existe la idea de odio a la pureza, o asco a la pureza, o deseo de no ser puros. No hay lugar en la Biblia donde aparezcan estas ideas. ¿De dónde sacan estas conjeturas? Siempre existe el peligro de hacer crecer la iglesia usando los métodos incorrectos. He sido perturbado por alegaciones recientes acerca de que la teología de la última generación es una visión alternativa de la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras estoy sentado aquí, creo que soy la persona más anciana de este panel. De manera asombrosa lo soy, pero he tenido la ventaja de mirar al pasado en mi experiencia en la universidad, en la década del 60, sentado bajo la tutela de un hombre llamado W.T. Hyde. Fue el pastor menos conocido por Gordon Hyde en la conferencia general, pero todo lo que he estado enseñando durante los últimos 30 años lo aprendí en ese entonces. Todo esto que estamos hablando hoy, eso era adventismo. Él escribió un libro llamado La teología de un adventista e incluyó todo este material en esa presentación. Este es el adventismo de los viejos tiempos en mi historia. Y no hace falta volver a la década de los 30 o 40 para hablar de M.L. Andreasen.
o la década de 1890 de Jones y Wagner, sino que en nuestra generación, en nuestro tiempo, esta es la esencia del adventismo del séptimo día, y me lo enseñaron a tiempo y alabo a Dios por eso. Sabes que esta es una de las leyendas urbanas más prominentes que ha circulado sobre la teología de la última generación. La idea de que es principalmente una creación de tres individuos, A.T. Jones, E.J. Wagner y M.L. Andreasen. Ahora, sin querer denigrar ni marginar las contribuciones de estos tres hombres, el hecho es que esta construcción que estamos discutiendo va directamente de regreso a los primeros pioneros: Jaime White, Joseph Bates, Stephen Haskell, D.T. Bordeaux, W.W. Prescott, en el libro del reciente difunto Heber Douglas, ¿Por qué espera Jesús?, enumera varios de ellos y los cita. Pero aún más, si has leído el libro Bifurcación en el Camino, que se publicó más recientemente, tiene una larga lista de notables adventistas que fueron promotores de la teología de la última generación. Ha habido una buena cantidad de presidentes de la Conferencia General, W. H. Branson, Robert H. Pearson y el actual presidente, todos los cuales creen en la teología de la última generación. Por lo tanto, llamarla como una idea fanática marginal o usar esa despreciable palabra disonante, como lo hizo un oponente destacado de la teología de la última generación, que por cierto es el mismo hombre que acusó al presidente actual de ser como Hitler, Stalin o Mao Zedong, y luego tiene descaro de llamar a las personas que creen en la teología de la última generación disonantes. Quiero decir, ¿cómo se está escuchando más a menudo en nuestro tiempo? En sus cabezas está sonando como a verdad. Como Coré, Datán y Abirán llamaron a Moisés disidente. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero también hubo una disertación doctrinal de Paul Evans, escrita en 2005 en la Universidad de Andrews, que ha desacreditado y destruido esta idea de que la teología de la última generación es un agregado al adventismo. Hizo una tesis doctoral objetiva y dijo: yo no creo en ella, pero me incursionaré en ella. Desde los primeros pioneros, todos los artículos de Review and Herald y escritos de Elena de White, los revisaré todos hasta 1950, y descubrió que esta es la esencia de la preparación para la segunda venida. Así que cuando decimos preparados para la venida del Señor, ¿qué significa eso para la gente? Es como decir: oh, ¿me prepararé viendo un partido de fútbol? No, es prepararse en santidad, como leemos en la Escritura. Así que la idea de que la teología de la última generación no es adventismo es totalmente falsa. Y hay una tesis doctoral y puede verla publicada por Paul Evans. Y yo tuve el privilegio de estar en su defensa. Por favor, Pastor Freddan, adelante. No estoy seguro si ya cerramos la pregunta acerca del valor práctico de creer esto, así que si podemos volver a ella, lo haré. No quiero entrar en la dinámica de responder dos preguntas a la vez, pero sí una de ellas. Así que, acerca de la idea sobre si la teología de la última generación es un complemento o si es parte del adventismo, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, que es la marca de definición de nuestra iglesia, tiene una declaración que todo el mundo conoce en el Conflicto de los Siglos, página 649, donde habla del pueblo diciendo que han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no han sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Lo que quiero decir es que no sé cuánto más claro lo quieren. Está allí en el mismo espíritu de profecía. No sé cómo quieras llamarlos, eso no me interesa. Lo que yo quiero es ser una de esas personas. Y podríamos hablar acerca de lo que significa vivir sin intercesor, pero no significa vivir sin Jesús. No significa vivir sin ayuda del Espíritu Santo. Solo significa que ya no hay necesidad del perdón de pecados, porque están sin culpa. Esa es la gracia santificante. El pastor Bohr mencionó hace unos instantes que hay una diferencia entre morir en el Señor y estar vivo para recibirlo. Eso lo tomaste de Jaime White. Así de temprano encontramos ese concepto en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él creyó exactamente lo mismo.
I guess he must have been. Lunatic fringe. Indeed. Bien, la última pregunta que trataremos en los minutos restantes es, ¿qué tiene que ver Jesús con la teología de la última generación? O reformulando la pregunta, ¿qué no tiene que ver Jesús con la teología de la última generación? That's almost like asking what do cocoa beans have to do with chocolate. Creo que es una cuestión de si uno tiene una relación con Jesús verdadera. Esto se remonta a nuestra historia, cuando se toma en cuenta el movimiento milerita. Las iglesias que proclamaban adorar y amar a Jesús, en realidad rechazaron el mensaje de su pronta venida. Así que la verdadera pregunta es si realmente quiero ver el rostro de Jesús un día, sin ninguna obstrucción entre Él y yo. Y si ese es el caso, si realmente lo amo, el llamado a tener una vida mayor, en mayor armonía con Él, no se verá como mencionamos antes, como algo que va agregado, algo que pueda ser una amenaza al adventismo. Por el contrario, se verá como parte de él. Y volviendo a la primera pregunta que habías hecho previamente, pero que está conectada a esta última, mientras hablaban, pensé en el texto que aparece en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Eso nos muestra que la única manera de que el Señor, a quien confesamos amar, venga, si reflejamos un carácter como el suyo. Y por tanto, tiene que ver con Jesús, porque su carácter es la reserva de donde estamos extrayendo todo. Sin Él, es imposible. Bien, muchas gracias. Adelante, Pastor Bor. Creo que todo este ataque a la teología de la última generación se basa en un concepto erróneo de la naturaleza humana de Cristo. En eso se basa. Porque si tú dices que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, rompes el vínculo entre Cristo y nosotros. Pero si tú crees que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa, pero que nunca respondió a esa naturaleza, nunca realizó ningún acto ni pensamiento, ni dijo alguna palabra pecaminosa, en otras palabras, venció el pecado en naturaleza pecaminosa, entonces refuta totalmente la perspectiva de Satanás y demuestra que la generación del fin, a través del mismo recurso divino, es decir, el poder de Dios, puede vencer como Cristo venció. Y en la siguiente presentación que me corresponde, estaré hablando de la naturaleza humana de Cristo. Y el concepto erróneo de la naturaleza caída de Cristo se basa totalmente en una falsa comprensión de lo que es el pecado y lo que el pecado constituye en nosotros. Por lo tanto, les recomiendo enfáticamente a que esté atento a las siguientes presentaciones donde hablaremos al respecto. Muy bien, ya casi estamos. Una última pregunta. ¿En qué parte de nuestras 28 creencias fundamentales dirían que existe esta teología? Número 12. El remanente y su misión. Léalo con mucho cuidado y verá que es la teología de la última generación. Creo que incluso hay otra, en la 18 o 19. He olvidado el número, pero se tiene que ver con la santificación. Nueva vida de Cristo puede ser, donde habla de abstenerse de actividades que no den gloria a Dios, que es el mensaje del primer ángel. Así que debe ser posible y por eso debemos advertir a las personas. De otro modo, ¿por qué habríamos de decirlo? Así que está inculcado en nuestras creencias fundamentales. Quizá podamos hablar de ello en una futura sesión, pues el tiempo se nos acabó. Así es. Gracias por acompañarnos. Oremos. Padre Celestial, rogamos por favor nos bendigas con tu Santo Espíritu de modo que podamos llevar frutos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.